metemos de lleno en un tema. Bueno, un tema crucial para El Salvador, su Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, el PNG-IRH. Un nombre un poco largo, sí, para un reto que es enorme. Bienvenidos a Documentalia, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Somos Claudia Calas y Andrés Borja. Cada episodio comenta y desmenuce eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Buscamos traducir lo complejo en un diálogo claro, accesible y crítico, ideal para quienes disfrutan del análisis, la curiosidad intelectual, fluida y fácil de comprender. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y otras plataformas. Búscanos como Documentalia. Síguenos, comparte y comenta. Tenemos aquí un documento técnico bastante denso, la verdad, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del MARN. Y nuestra idea hoy es desgranarlo un poco, entender los problemas del agua allí y cómo este plan intenta, solucionarlos. Es un plan muy ambicioso. ¿Por dónde empezamos para pillar la esencia? Pues mira, yo creo que lo primero es entender de dónde se viene, ¿no? Porque antes de este plan, la gestión del agua en El Salvador era, un lío. Había leyes por sectores, una para riego, otra para abastecimiento, hechas en momentos distintos, sin una visión global. Ah, vale. O sea, cada uno iba un poco a lo suyo. Exacto. La propia ley de medio ambiente ya decía que hacía falta una ley específica para el agua, que pusiera orden. Así que este plan, el PNG-IRHH, nace como la base técnica, digamos, para esa reforma que hacía falta. Y pone al MARN, al Ministerio, como el actor principal para proteger el agua. Entiendo. Y había un problema gordo antes, que no existía un registro oficial de quién tenía derecho a usar agua y cuánta. Imagínate el panorama. Claro, sin control. Pues eso. Llevaba a que se sacaran más agua de la cuenta en algunos sitios, sin que nadie lo supiera bien. Ya en 2012 hubo un intento de ley, el ALGA, que quería regular esto, poner orden en las autorizaciones y demás. Con todo eso de fondo, el objetivo principal del plan es la gestión integrada del recurso hídrico, la GIR. Suena muy técnico, pero es intentar asegurar que haya agua para todos, hoy y mañana. Equilibrando, supongo. Exacto. Equilibrando las necesidades de la gente, la economía, pero también protegiendo los ríos, los lagos, los acuíferos, que no nos los carguemos. Y se basa en unos principios clave, que ya estaban en esa propuesta de ley anterior. Primero, el derecho humano al agua, fundamental, que todo el mundo tenga acceso a agua limpia, suficiente, asequible, y prioridad total para beber y para el saneamiento. Lógico. Segundo, la sostenibilidad. Hay que dejar agua al cambio climático y gestionar los riesgos, inundaciones, sequías. El Salvador es muy vulnerable. Ya. Cuarto, que el Estado dirija al cotarro, que ponga orden, superar esa descoordinación histórica. Y quinto, muy importante, la participación ciudadana, que la gente opine y se involucre en cómo se gestiona el agua. Has mencionado la disponibilidad, y aquí el plan dice algo que, la verdad, me ha llamado la atención. Dice que El Salvador tiene una oferta hídrica más que óptima, casi 3 veces la media mundial por persona. Sí, lo dice. Pero a la vez habla de una precaria condición del agua. A ver, ¿cómo se come eso? Sobra agua, pero está fatal. Pues esa es la gran paradoja salvadoreña. Y la clave de todo, yo creo. No es que falte agua. En la naturaleza, quiero decir. El Salvador tiene un clima tropical, llueve bastante, sobre todo de mayo a octubre. Tiene un montón de ríos, más de 9.000 kilómetros. La cantidad de agua que cae del cielo y corre por los ríos es, generosa si la comparas con otros sitios. La precariedad viene de nosotros, de los humanos. La deforestación ha sido tremenda. Y eso cambia cómo circula el agua, cómo se filtra. Claro, el suelo absorbe menos. Exacto. Luego, el uso del suelo. Mucha agricultura, casi el 70% del territorio ya en 2002. Y eso, más la erosión, más un manejo de la basura y de las aguas residuales, que es un desastre en muchos sitios. Todo va a los ríos, imagino. Pues ahí está la paradoja. Agua hay, pero está amenazada y en muchos casos muy contaminada. Vale, entendido. Y para gestionar esto, se divide el país en 10 regiones hidrográficas, ¿no?
las RH. Y veo que la del río Lempa es como la estrella. Totalmente. La cuenca del Lempa, solo la parte salvadoreña, es casi la mitad del país. 10.200 kilómetros cuadrados. Pero es que además el río nace en Guatemala y Honduras, es el más largo de Centroamérica. Su gestión es clave, clave. Y compartida, además. Más complicado todavía. Exacto. Y luego está la dinámica de los ríos. Típico del trópico, muchísima agua en época de lluvias, a veces con inundaciones terribles. Sí. Y luego, en la época seca, de noviembre a abril, los caudales bajan muchísimo, y ahí vienen la escasez y los problemas por quién usa el agua. Para decidir cosas hay que saber cuánta agua hay, ¿no? El plan usa modelos, Evalid dice, que nos cuentan los números, cuánta agua hay y para qué se usa más. Pues los números son grandes. El agua superficial, la de los ríos, digamos, se estimó en unos 20.300 millones de metros cúbicos al año. MMC año, para el periodo 1970-2012. 20.000 millones. Sí, y como decías, el Lempa aporta más de la mitad de eso, casi el 57%. Y un detalle importante, mucha de esa agua viene de fuera. En el Lempa o en el río Paz, por ejemplo, una parte grande nace en Guatemala o en Honduras. O sea que hay que hablar con los vecinos sí o sí. No queda otra. Cooperación transfronteriza, fundamental. Y luego está el agua subterránea. Se calcula que se recargan unos 3.400 mmc al año. El plan identifica y delimita estas reservas. Las llaman masas de agua subterránea, MASUB. Son como las unidades para gestionarlas. Bien, ya sabemos cuánta agua hay, más o menos. ¿Y en qué se gasta? ¿Quiénes son los que más consumen? A ver, el plan mira los usos consuntivos, o sea, donde el agua se gasta o no vuelve rápido al río o al acuífero. El primero, por importancia social, es el abastecimiento a la gente. Agua para beber y para casa. Eso. La mayor demanda, lógicamente, en las ciudades grandes. San Salvador, Santa Ana, San Miguel. El principal proveedor es la empresa pública, ANDA. Pero ojo, hay muchísimas juntas de agua, sistemas comunitarios, sobre todo en zonas rurales. Y luego el campo, ¿no? Que siempre se dice que gasta mucho. Es un consumidor enorme, sí. El riego solo ya cubría unas 26.000 hectáreas en 2012. Hay zonas de regadío importantes, como Zapotitán. Y la ganadería, sobre todo las vacas, también bebe mucho. Y las granjas de pollos, que hay bastantes. La industria, supongo que también. Claro. El plan destaca alimentos y bebidas, textil, química y farmacia. Aunque dice que muchas son empresas pequeñas, microempresas. ¿Y la energía? Las presas del Lempa mueven mucha agua. Muchísima. Pero ese uso es mayormente no consuntivo. O sea, el agua pasa por la turbina y sigue su curso. Ah, vale. Pero las centrales térmicas o las que queman biomasa, esas sí consumen agua de forma neta. Y menciona la acuicultura, ¿eso qué es? El cultivo de peces como la tilapia o de camarones ha crecido mucho, dice el plan, tanto en lagos como en la costa, en sitios como la bahía de Jiquilisco. Ah, claro. ¿Y los hoteles, por el turismo? Sí, aunque gastan menos en total, pero es un sector que iba a crecer. El plan proyectaba que la demanda total de agua subiría como un 16% entre 2012 y 2022. El sector hotelero crecería mucho en porcentaje, pero en cantidad total los que más tiran siguen siendo el abastecimiento humano y la agricultura. Y todo esto lleva al estrés hídrico, ¿no? Suena mal. Suena mal y es preocupante. El plan calcula un índice, compara cuánta agua se pide con cuánta hay disponible de forma renovable. Y algunas zonas, que llama sistemas de explotación, como el de Grande de Sonsonate Banderas, ya estaban por encima de 0,4. Y eso es mucho. Es una señal de alerta roja. Significa que ya se está usando una parte muy importante del agua que se renueva cada año. Deja muy poco margen para años secos, para que crezca la demanda. Es estar cerca del límite. Vale, tenemos el agua, quien la usa, y que en algunos sitios ya van justos. Pero volvemos a la precariedad, las presiones. El plan habla mucho de eso. ¿Qué son exactamente? ¿Cuáles son las que más preocupan allí? Pues presión es básicamente cualquier cosa que hacemos los humanos y que fastidia el agua, ya sea en cantidad o en calidad. El plan las distingue bien. Están las presiones puntuales. Como un tubo que vierte directamente. Exacto, vertidos localizados. Y aquí el gran problema son las aguas residuales, las de las casas y las de las industrias. La inmensa mayoría se vierten sin tratar, o con tratamientos muy básicos que no hacen casi nada. No en depuradoras. Muy pocas, y muchas funcionaban mal.
El plan decía que en 2012 solo 14 municipios tenían depuradora, y a menudo pequeñas o mal mantenidas. A eso le sumas vertidos industriales directos o las descargas de la acuicultura, que llevan nutrientes. Un panorama complicado. Y luego están las presiones difusas. Esas son más difíciles de controlar porque no vienen de un punto concreto. ¿Por ejemplo? La agricultura a lo bestia. El agua de lluvia arrastra los fertilizantes, los pesticidas. Hacia los ríos y acuíferos. Clara, la ganadería, con el estiércol, la basura. Es otro drama. Vertederos ilegales por todas partes. Gente que tira la basura directamente al río. Hay fotos en el plan que hablan por sí solas. El río Las Cañas lleno de plásticos. Qué fuerte. También está la herencia de la minería. Minas abandonadas que siguen soltando aguas ácidas, como la de San Sebastián. O sacar arena y grava de los ríos, que altera el cauce. Y, por supuesto, la deforestación, que empeora la erosión y lo desbarata todo. Y aún hay más, ¿eh? Sacar agua también es una presión, porque baja el nivel de los ríos. Las presas, que cambian el ritmo del agua. Modificar los cauces. O las especies invasoras, como el jacinto de agua, esa planta que cubre embalses como el Cerrón Grande y lo ahoga todo. Con tantas presiones, la calidad del agua tiene que estar por los suelos. ¿Qué dice el plan? ¿Hay datos concretos? Los datos son, muy preocupantes, la verdad. La contaminación por bacterias fecales, los coliformes, es generalizada. Casi todos los ríos analizados tenían niveles altísimos, mucho más de lo que la OMS recomienda para poder usar ese agua para regar o bañarse sin riesgo. O sea, agua que no se puede tocar casi. En muchos sitios, sí. Y no solo bacterias. La contaminación por materia orgánica también es un problema. La DBO5, que mide eso, salía alta en muchos puntos. Eso significa que el agua tiene poco oxígeno, malo para los peces. ¿Y químicos? Pues mira, se detectaron fenoles que suelen venir de la industria en varios ríos. Y los nutrientes. Aunque los nitratos no parecían el mayor problema, en general, los fosfatos sí estaban altos en muchas zonas. ¿Y eso qué provoca? La eutrofización. Ese es el riesgo, que crezcan algas sin control, el agua se ponga verde, turbia y se mueran los peces. Muy típico donde hay muchos vertidos o llega mucho fertilizante. ¿Y el agua subterránea? ¿Está mejor? Pues tampoco se libra. Hay riesgo de que lleguen los nitratos y pesticidas de la agricultura o los líquidos tóxicos de los vertederos, los lixiviados. Y en la costa, otro problema grave. La intrusión salina. Agua salada que entra. Exacto. Si sacas demasiada agua dulce del acuífero cerca del mar, el agua salada avanza por debajo y lo contamina. Y eso ya pasaba en acuíferos importantes de la costa. El agua se vuelve inútil para beber o regar. Y el plan menciona algo terrible relacionado con esto. Cita un estudio de salud de 2014 que encontró una relación muy fuerte entre la enfermedad renal crónica. Sí. He oído hablar de eso en El Salvador. Es una epidemia en algunas zonas. Pues eso, una relación entre esa enfermedad y estar expuesto mucho tiempo a los agroquímicos. Es una conexión tremenda y muy triste entre cómo se cultiva el agua y la salud de la gente. Es que tocar estos temas tan complejos, entender de dónde vienen y qué se puede hacer, es justo lo que intentamos aquí. Bienvenidos a Documentalia, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Somos Claudia Calas y Andrés Borja. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Buscamos traducir lo complejo en un diálogo claro, accesible y crítico. Ideal para quienes disfrutan del análisis, la curiosidad intelectual, fluida y fácil de comprender. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y otras plataformas. Búscanos como Documentalia. Síguenos, comparte y comenta. Vale, el diagnóstico es duro. Agua que podría haber de sobra, pero amenazada, con usos que chocan entre sí y una contaminación, galopante. ¿Qué propone el plan para intentar, como decíamos antes, darle la vuelta a la tortilla? ¿Cuáles son las ideas fuerza? Pues introduce conceptos de gestión que o eran nuevos o se usaban poco allí. Uno clave es el de caudales ecológicos. O ambientales. ¿Eso qué es? Es reconocer que los ríos necesitan agua, no solo para nosotros, sino para ellos mismos, para que los ecosistemas acuáticos sobrevivan. Necesitan un mínimo de agua y que fluya de una manera determinada. Ah, vale. Dejarle agua al río. Exacto.
El plan proponía empezar a calcular cuánto necesitan y ponerlo en marcha en 13 tramos de río prioritarios. O sea que una parte del agua se reserva para la naturaleza. No todo se puede sacar. Otra idea fundamental es fijar una prioridad de usos. Como decía la propuesta de ley ALGA, si hay sequía y no hay agua para todos, ¿quién va primero? El consumo humano, imagino. Sí. Primero, agua para beber y saneamiento. Segundo, ojo, el agua para los ecosistemas, el caudal ecológico. Tercero, agricultura y ganadería. Cuarto, energía hidroeléctrica. Quinto, industria. Y así. Eso da un criterio claro para decidir cuando las cosas se ponen feas. Claro, da un marco. Y para que esto funcione hace falta asignar y reservar el agua bien. Calcular cuánta hay de verdad en cada sitio, cuánta se puede dar a los usos actuales con una garantía razonable y cuánta hay que guardar para el futuro o para el medio ambiente. Es ponerle números serios a la gestión. Y con estas ideas el plan monta un plan de acción bastante completo. Lo organiza en 4 ejes. Cómo usar y conservar mejor el agua, cómo mejorar la calidad, cómo gestionar inundaciones y sequías y cómo mejorar la gobernanza, o sea, quién manda y cómo se toman las decisiones. ¿Y qué tipo de acciones propone? ¿Obras? ¿Leyes? Estructurales, que son igual de importantes o más. ¿Cómo qué? Pues hacer más estudios para entender mejor problemas concretos, como la contaminación por metales. Mejorar las redes que miden cuánta agua hay y cómo está decontaminada, hacer nuevas normas, fortalecer a las instituciones que gestionan el agua, preparar planes para cuando venga una sequía. Y algo que repite mucho, educación ambiental, crear una nueva cultura del agua. Que la gente sea consciente del valor del agua. Exacto. Y el plan intenta ser concreto, identifica 8 zonas prioritarias con problemas muy gordos y propone medidas específicas allí, además de las que son para todo el país. Y se habla de un proceso participativo para hacer el plan. ¿Se contó con la gente o fue algo más bien de despacho? Pues según dice el documento, se hizo un esfuerzo importante. Crearon mesas de trabajo en las diferentes zonas y por temas. Juntaron a técnicos, alcaldes, agricultores, industriales, comunidades, ONGs, universidades. A todos los actores implicados. La idea era esa, que no solo conocieran el plan, sino que dijeran si estaban de acuerdo con el diagnóstico y que aportaran ideas para las soluciones, que el plan recogiera lo que se vive y se piensa en el territorio, no solo la visión técnica. O sea que, en resumen, es un intento muy serio de poner orden en un tema complicadísimo. Un plan basado en un análisis detallado que busca equilibrar necesidades muy distintas y proteger un recurso que está claramente en peligro. Exactamente. El PNGIR es eso. Un diagnóstico profundo y una hoja de ruta, pues, muy ambiciosa. Reconoce que agua hay, pero que es muy frágil por cómo la hemos tratado y por el cambio climático que ya está aquí. Busca ese equilibrio difícil entre desarrollo y conservación. Y quizá la reflexión final, que es la clave de todo esto, ¿no?, es que un plan, por muy bueno que sea en el papel, se queda en papel si no hay voluntad política para aplicarlo, si no hay dinero y, sobre todo, si no nos implicamos todos. Claro, no basta con el documento. Para nada. La gran pregunta que deja este plan y cualquier plan parecido en cualquier sitio es: ¿tiene El Salvador la capacidad en sus instituciones y sobre todo la corresponsabilidad en su sociedad, desde el gobierno hasta el último ciudadano, para hacer realidad esta idea de gestión integrada? ¿Se conseguirá superar los intereses de cada sector, la inercia de siempre, para construir de verdad esa cultura del agua que valore cada gota y asegure el futuro? Esa es la cuestión de fondo.